Amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos adelante con esta serie de Cristo y la Iglesia y estamos revisando allí en Efesios 3 y destacamos 7 puntos importantes. Ya vimos el misterio de Cristo, las inescrutables riquezas de Cristo, la economía de este misterio, la impartición, la Iglesia misma y que Cristo hace su morada en nuestros corazones. El sexto punto que queremos destacar allí en Efesios 3 lo vemos en el versículo 18, es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad mencionadas allí. Una vez que Cristo hace su hogar en nuestros corazones, descubrimos que Él es infinito. Él es aquel que es ancho, largo, alto y profundo. Él es la anchura del universo, Él es la longitud del universo, la altura del universo y la profundidad del universo. Su anchura, longitud, altura y profundidad son inmensurables. Este es Cristo. Cuanto más le experimentamos a Él, más conocemos su infinitud. Él es inagotable. Ahora, la última de estas cosas importantes allí en Efesios 3 es la plenitud de Dios, revelada en el versículo 19. El apóstol escribe allí a fin de que, y ahí leemos una parte y dice, seis plenamente capaces de aprender o de experimentar con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento humano, para que seáis llenos. Hay otra versión que dice, hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Versículos 17 al 19. Al experimentar a Cristo, descubriremos que Él es inmensurable y seremos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Si no hay plenitud de agua en un vaso, probablemente no se pueda ver el agua. Pero si seguimos echando agua en el vaso, este se llenará y el agua finalmente se desbordará. Este desbordamiento es la expresión de la plenitud del agua. Cuando el vaso tiene muy poca agua, no hay plenitud, pero sin plenitud no va a haber expresión. Tiene que haber desborde. Cuando seamos llenos de las riquezas de Cristo, conforme a toda esa anchura, longitud, altura y profundidad, seremos la plenitud de Dios y Dios será expresado por medio de nosotros. Efesios 3 habla entonces, concluimos, de 7 cosas principales. El misterio de Cristo, las inescrutables riquezas de Cristo, la economía del misterio, la iglesia, el hecho de que Cristo haga su hogar en nuestros corazones, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de Cristo y la plenitud de Dios. Dios quiere fluir por medio de nosotros y ser expresados a través de nosotros. La iglesia es la plenitud de Dios, el fluir de Dios. La iglesia es un grupo de personas que están llenas de Dios hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Entonces ese grupo de personas tiene que tener un constituyente que es Cristo. Cuando otros ven a estas personas, ven el fluir de Dios, ven a Cristo. La iglesia es la plenitud de Dios, es el desbordamiento de Cristo. Oremos, amados, y confiemos en que las iglesias en todo lugar lleguen a ser la plenitud de Dios, la cual expresan a Cristo, la gloria de Dios. Esta es la iglesia como misterio de Cristo. Efesios, decíamos cuando comenzamos estos audios acerca de Efesios, que es un libro sobre la iglesia. Revela a la iglesia y presenta la manera de experimentar la iglesia, lo que equivale a experimentar a Cristo. Cristo es el misterio de Dios y la iglesia es el misterio de Cristo. Dios es un misterio y Cristo también es un misterio. Nada en el universo es tan misterioso como Dios y nadie en la historia es tan misterioso como Cristo. Cristo es Dios y Él se hizo hombre. Por lo tanto, Él es tanto Dios como hombre. Como hombre, Él posee 2 vidas y 2 naturalezas. Él tiene la vida y la naturaleza divina. Así es como la vida y la naturaleza humana. Tiene las 2. Nuestra mente no puede comprender cómo una persona puede tener 2 vidas y 2 naturalezas. Decíamos, Él tiene la vida y la naturaleza divina y tiene la vida y la naturaleza humana. Ni tampoco podemos comprender cómo Cristo puede ser tanto Dios
como hombre. Esto no significa que Cristo dejó de ser Dios cuando se hizo hombre, no. Antes bien, Cristo es tanto Dios como hombre. Este misterio ha sido manifestado en la iglesia porque la iglesia es el misterio de Cristo, tal como Cristo es el misterio de Dios. Efesios 3, del 4 al 6, Colosenses 2:2. Dios es un misterio, Cristo es un misterio y la iglesia es un misterio. Muchos creyentes piensan que la iglesia es un edificio con una cruz. Sin embargo, según la revelación divina, la iglesia no es nada de esto. Ella es tan misteriosa como Cristo y Cristo es tan misterioso como Dios. Dios, Cristo y la iglesia son tres grandes misterios. Los que están en la iglesia están en un misterio. Como creyentes tenemos algo misterioso en nosotros, en nuestro ser. Y este misterio es Cristo que nos fue impartido. Y es Dios que nos fue impartido. Pues, puesto que somos la iglesia, tenemos a Cristo y tenemos a Dios. Efesios 3 dice que este misterio incluye las inescrutables riquezas de Cristo. Los versículos 3 al 8. Estas riquezas nos han sido impartidas. Hemos recibido la impartición de las riquezas de Cristo. Pablo llama a esta impartición la economía del misterio en el versículo 9. La economía del misterio corresponde a la impartición del misterio. Dios imparte en nosotros este misterio que es Él mismo. Algo misterioso le ha sido impartido, nos ha sido impartido a los hijos de Dios. Lamentablemente muchos no conocen la impartición del misterio. Pero es una verdad, es la realidad que debemos conocer y experimentar. El Señor nos ayude para experimentar cada día dicha impartición, no que se quede en la gnosis, en un conocimiento, experimentar, vivir cada día esta impartición que nos ha sido dada. En virtud de la impartición, las riquezas de Cristo están siendo constantes y misteriosamente impartidas en nosotros. Oh, eso es lo que debe estar pasando. Tenemos la certeza de que esta es la experiencia de muchos santos. Están experimentando esta impartición y cada día ahí en su interior ven esas riquezas de Cristo ser aumentado, lo que significa que Cristo mismo es aumentado, que Dios mismo es aumentado. La impartición del misterio produce la iglesia. Es decir, la iglesia es producida por la impartición de las riquezas de Cristo. La producción de la iglesia es misteriosa y espiritual porque la iglesia es producida a partir de la vida divina. Esta impartición, hermanos, no alude a algo físico ni carnal. Es el mismo Dios Trino que se imparte o que imparte sus riquezas inescrutables en todos los que creen en Él. Efesios 3 dice que la iglesia es la plenitud de Dios en el versículo 19. La plenitud de Dios no se refiere solo a las riquezas de Dios, sino al desbordamiento de esa riqueza para que la iglesia pueda hacer la expresión. Y decíamos hace un rato y poníamos el ejemplo del vaso con agua. Supongamos que le echamos agua a ese vaso hasta que se desborde. El agua que se desborda es la plenitud, es la expresión del agua. De igual modo, la iglesia es la plenitud de Dios. La iglesia es el desbordamiento de Dios, es la expresión de Dios. Por eso es el proceso, hermano, a que el creyente es sometido para eliminar todo lo que no es la iglesia, todo lo que no es Cristo, para que ahora pueda haber un desborde y el añadir y edificar a Cristo. Como cristianos que somos, tenemos el privilegio de ser llenos del Dios Trino, de modo que Él pueda desbordarse de nuestro interior. Y este desbordamiento es la plenitud de Dios, la manifestación de Dios, la expresión de Dios, la cual es la iglesia. La iglesia es la expresión de Dios. La iglesia es el fluir de Dios dentro de nosotros. Cuando somos llenos de Dios y Él se desborda desde nuestro interior, somos la iglesia. Si esto no sucede, significa que hay mucho del hombre natural y eso no es iglesia. Nada del hombre natural es iglesia. Si cada uno de nosotros no somos llenos de Dios hasta que Él se desborde, Él no fluirá cuando nos reunimos. Esta es la experiencia de muchos creyentes. En ellos no hay mucho Cristo. Por esta razón Él no fluye desde el interior de ellos. Cuando están reunidos, cuando cantan, oran, no deberíamos ser cristianos así.
Al cantar, orar, alabar, debemos permitir que Dios fluya de nosotros. Él debería fluir en todo lo que hacemos. Él es nuestra vida. Esta es la iglesia. La iglesia es la plenitud de Dios. El Dios que fluye desde el interior del hombre. Hemos revisado Efesios 3 y destacado estas 7 cosas importantes. El misterio de Cristo, las inescrutables riquezas de Cristo, la economía del misterio, la iglesia, el que Cristo haga su hogar en nuestros corazones, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de Cristo, que son sus inmensurables dimensiones, y la plenitud de Dios. Pablo escribió el capítulo 3 conforme a estas 7 cosas. Que el Señor nos ayude, amados, a ver, a entender y a experimentar estas 7 cosas. Pues nos dicen en realidad lo que son la iglesia. La iglesia es el misterio de Cristo. Las inescrutables riquezas de Cristo. La economía del misterio de Dios. La iglesia consiste en que Cristo haga su hogar en nuestros corazones y que nosotros experimentemos a este Cristo inmensurable hasta que lleguemos a la plenitud de Dios, la expresión de Dios. Y la gloria de Dios pueda ser vista. Esto es la iglesia. Y esto, amados hermanos, es verdaderamente maravilloso y glorioso. El Señor tenga misericordia de nosotros y podamos en nuestra experiencia diaria el vivir, el experimentar esta verdad. Continuamos, amados, en el próximo audio. Gracias y paz.